yo soy tu casa. Le damos gracias a Dios por el día de hoy. El día de hoy estamos recordando nuestro Señor era crucificado ahí para derramar su sangre y hacer una obra maravillosa, perfecta por nosotros y por toda la humanidad. Y es una bendición poder estar aquí celebrando, porque aunque en ese momento que sucedió fue algo terrible, doloroso, fue algo angustioso, hoy lo podemos celebrar porque es parte del triunfo de Dios para nosotros sobre Satanás, el triunfo del Señor sobre Satanás y toda la oscuridad. Entonces, sean bienvenidos y qué bendición que podamos estar aquí. Vamos a ir a la palabra de Dios y quiero invitarlos a la primera carta de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, y voy a leerles los versículos 18 al 20 en la versión Nueva Traducción Viviente de la Biblia. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 al 20. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora, en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Amén y amén. Padre, te doy gracias por tu palabra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te pido que la selles con tu espíritu en cada mente, en cada corazón, que se vuelva parte de nuestro carácter, Señor, y que te bendiga a ti y te honre a ti con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento, Señor. Oh Padre, muchas gracias. Amén y amén. Bueno, yo hoy les quiero compartir una palabra que he titulado el más alto precio. El más alto precio. Y antes de entrar de lleno a lo que acabamos de leer, sí quiero que miremos un poco del contexto de esta palabra y voy a leerles Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 13, primeramente. Y dice así la palabra: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Esta palabra está hablando específicamente cuando dice: cuando Jesucristo sea revelado al mundo, dice que recibiremos una salvación inmerecida. Esa salvación empezó desde el momento en que nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón a Dios. Ahí empezó esa salvación. Pero nos va llevando de tal manera por este mundo que alcanzaremos la eternidad. Porque después de que nos vayamos de este mundo, cuando el Señor llame nuestro espíritu y dejemos de respirar en este mundo, vamos a despertar en un lugar maravilloso llamado el paraíso o el cielo. Entonces, el Señor aquí en su palabra nos está recordando que
estemos atentos que Él pronto va a regresar. Dice que ha sido revelado en los últimos días a nosotros, a la iglesia. El Señor dijo, mientras estaba aquí en la tierra, porque vio a sus discípulos tristes, porque volvía después de haber resucitado y dijo que volvía, regresaba a donde su Padre Celestial, a la diestra del Padre. Y Él les dijo a los discípulos, no se pongan tristes, tranquilos, yo voy a regresar. Y quiero que donde yo esté, ustedes también estén. Dijo, me voy a prepararles lugar. ¿Y saben que todo este tiempo Él ha estado preparándonos lugar con sus propias manos? Ha estado preparándonos ese lugar. Y si Dios lo dijo por medio de su Hijo Jesucristo, es verdad. Él va a regresar por nosotros. Y así como podemos creer que Él nos perdona los pecados, que Él oye nuestras oraciones, debemos creer también que Él va a regresar por nosotros. Y el inminente regreso de Cristo debe motivarnos a vivir para Él. Nos debe motivar a vivir para Él. Y esto implica, voy a nombrar 3 cositas, simplemente implica, en primer lugar, la palabra que leíamos ahí en el versículo 13, dice, preparen su mente. O sea, debemos pensar en ello. Porque a veces nos concentramos tanto en este mundo que se nos olvidan las cosas espirituales y vivimos en este mundo como si esto nunca se fuera a acabar o como si nosotros nunca nos fuéramos a morir, y nos olvidamos de Dios. Y por eso, en primer lugar, quiero insistir en esto, que estemos mentalmente alerta, o sea, estemos despiertos mentalmente, que seamos conscientes de que Cristo regresa por nosotros. Es posible que estemos vivos a su regreso, es muy posible los que hoy estamos vivos que alcancemos ese regreso de Cristo, pero si no es así, en el momento en que Él regrese, si antes habíamos partido, pues nos vamos a levantar también junto con los que estemos vivos en ese momento, estemos vivos en ese momento. Entonces debemos estar mentalmente alerta, con la mente preparada, también pensando en lo que dijo el Señor. Él dijo que iba a regresar porque Él quería que donde Él estuviésemos nosotros también. Entonces debemos tener eso en nuestra mente. En segundo lugar, hay otra parte que dice, ejerciten el control propio, ahí mismo en el versículo 13, ejerciten el control propio. Esto es un llamado a ser responsables y disciplinados en esta vida. O sea, ser responsables con la asignación que tenemos en este mundo, como padres, como madres, como hijos, como empleados, como en el lugar que nos haya tocado o en los lugares que nos haya tocado, ser responsables con lo que se nos ha mandado a hacer, ser disciplinados. Y en tercer lugar,
dice la palabra, pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida, porque es inmerecida, pero Él no la dio, sin merecerla no la dio. Y esto es un llamado a mantenernos enfocados. Entonces, claro, tenemos que, como dice el punto anterior, ser responsables y disciplinados con lo que nos toca hacer acá, ¿cierto? Con los compromisos que tenemos acá, con la vida que tenemos que llevar, dando testimonio de que somos hijos de Dios, que somos seguidores de Cristo. Tenemos que ser responsables y disciplinados en ello, pero también esto me lleva al primer punto de estar mentalmente alerta. Entonces tenemos que mantenernos enfocados en las cosas espirituales. Y por eso la palabra nos llama a hacer las cosas, todo lo que hagamos, dice, hagámoslo como para el Señor, como para Dios. Lo que hagamos a veces se dividen las cosas, dice, hay cosas seculares y hay cosas espirituales. La verdad, todo es espiritual. Todo es espiritual. Leamos en Primera de Pedro capítulo 1 los versículos 14 al 16. En Primera de Pedro capítulo 1 dice, por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Y esto me lleva a los 3 puntos que acabamos de leer, de estar mentalmente alerta, ser responsables y disciplinados y mantenernos enfocados. Él es un Dios de misericordia y justicia que cuida personalmente de cada uno de sus seguidores. Pero nuestro Dios Santo espera que nosotros lo imitemos y sigamos sus altas normas morales. Así que debemos procurar ser como Él. La palabra nos dice, compasivos y justos. Vivir con justicia y en justicia en este mundo. Y todos los aspectos de nuestra vida y nuestro carácter deben ser conformados a las normas de Dios. Ser santo significa estar apartado del pecado y de su influencia para honrar a Dios. Ser santo no significa que no pequemos, iglesia, porque todos los días creo que pecamos de una forma o de otra. Pero ser santo significa que si peco, abogado tengo, a Jesucristo. Voy y confieso mi pecado y me pongo en paz con Dios, amén. Y si es necesario, en paz con las personas. Y Dios, que es bueno, nos da su espíritu para ayudarnos a obedecerle. Así que procuremos o no intentemos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas, sino que confiemos plenamente, aferrémonos al poder de Dios para vencer el pecado. Para dejar un vicio es más fácil. A veces nos enfocamos tanto, ponemos tanto en nuestra mente el vicio, por decir, tengo que dejar de fumar, tengo que dejar de fumar, tengo que dejar de fumar.
Y ese meter en la mente tanto ese fumar, no me deja dejar ese vicio. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra? Acudamos al poder de Dios. Pidámosle a Dios que nos ayude en lo que queremos dejar, en lo que queremos lograr. Y concentrémonos, enfoquémonos en Dios, en su poder, que lo vemos en la palabra. Y es muy posible, iglesia, que al pasar el tiempo estemos diciendo: hola, no me di cuenta a qué hora dejé eso que quería dejar. Porque Dios actúa de tantas formas y maneras, y generalmente sin que nosotros nos demos cuenta. Cuando vemos es el milagro. Leamos primera de Pedro, el versículo 17, ahí del capítulo 1. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él nos ama a todos por igual, iglesia. Y a veces para nosotros es como contradictorio o a veces no lo entendemos o no nos queda claramente. Porque hacemos diferencia, decimos quizá los pecadores y los que no pecan, los impíos y los píos o los santos, los buenos o los malos. Bueno, hacemos una diferencia. Y hay una concepción en nuestra mente que nos dice que quizá a los buenos los ama y a los malos, según la división que hacemos nosotros, los odia. Claro, Él aborrece el pecado que cometen tanto los que creen en Él como los que no creen en Él. Él aborrece el pecado, pero a las personas Él las ama igual. Él no tiene favoritos, iglesia. Y por eso dice que la salvación es inmerecida. Él los juzgará, sigue diciendo la palabra, o los recompensará según lo que hagan. Eso sí ya es diferente. Los premios son para los que se esfuerzan. El amor es para todos. A veces a nosotros nos queda difícil hacer la diferencia. Amén. Así que tienen que vivir, dice el Señor, con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Esa es la verdad. Nosotros somos residentes temporales. ¿Cuántos años creemos que podemos vivir aquí? Los que sean, no son muchos. Así sea un siglo, pero no son muchos comparados con la eternidad. Decimos 1 millón de años y sigue. Decimos 2 millones de años y sigue. Decimos 10.000 millones de años y sigue. Y no hay fin. Entonces, lo que podamos vivir aquí no es absolutamente nada para lo que vamos a vivir con Dios en la eternidad. No debemos pensar que nuestra posición privilegiada como hijos de Dios nos da la libertad de hacer lo que queramos.
ni debemos comportarnos como hijos malcriados, sino como hijos agradecidos a quienes nos agrada mostrar respeto a nuestro Padre Celestial. Por eso tenemos que estar mentalmente alertas, ser responsables y disciplinados y mantenernos enfocados en lo que realmente permanece. Gracias a Dios. Y por eso el Señor nos dice en su palabra que hagamos tesoros en el cielo, porque los de aquí se van a quedar y aquí van a perecer. Todos los tesoros que juntemos aquí. Y el Señor pagó, nuestro Dios pagó el más alto precio para redimirnos. El más alto precio. Y podemos volver a 1 de Pedro, el capítulo 1, los versículos 18 al 20. Dice la palabra: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvar. Voy a leerlo como diríamos como en primera persona. Dice: pues nosotros sabemos que Dios pagó un rescate para salvarnos de la vida vacía que heredamos de nuestros antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Y la palabra continúa diciendo que esto fue preparado. Dios eligió a su Hijo desde antes de la creación. Lo preparó para ello, para que viniera a este mundo a lograr esa victoria tan grande para nosotros. Derramó su sangre. Fue un alto precio. No hay valor, no hay con qué pagar el valor de la sangre de Cristo, del sacrificio que hizo nuestro Dios, que hizo nuestro Señor Jesucristo. No hay precio que pague la redención que Él nos dio. Y voy a resumir en 4 puntos la redención que Él nos dio. Él nos redimió. En primer lugar, nos perdonó. Perdonó absolutamente todos nuestros pecados. Leamos Efesios capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra de Dios: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad. ¿Con qué? Con la sangre de su Hijo, y perdonó nuestros pecados. Perdonó nuestros pecados. En segundo lugar, hace parte de la redención de Dios la reconciliación. La reconciliación con Dios y aún entre nosotros mismos. Porque cuando nos reconciliamos con Dios, el Señor nos lleva a reconciliarnos con nuestros hermanos. Romanos capítulo 5, el versículo 11 dice lo siguiente. Romanos capítulo 5, versículo 11. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios.
Éramos enemigos, iglesia, pero cuando recibimos al Señor en nuestro corazón, cuando creímos en ese sacrificio y cuando aceptamos que ese derramamiento de la sangre de Jesucristo fue por mí, fue por cada uno de nosotros, para el perdón de nuestros pecados, entonces nos reconcilia con Dios, porque éramos enemigos de Dios. Y ahora como cristianos podemos decir, soy amigo de Dios. Somos amigos de Dios. En tercer lugar, la redención de Dios hacia nosotros implica liberación. Liberación. Leamos Lucas capítulo 4, los versículos 18 al 19. Dice, hablando el Señor Jesucristo sobre sí mismo, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Y estos pobres se refiere a todo aquel que tiene necesidad de Dios, al pobre de espíritu. Hay personas que a veces piensan que cuando uno dice yo soy pobre de espíritu, como que es algo no bueno. Es muy bueno, mis hermanos. Qué bueno que todos nosotros seamos pobres de espíritu. ¿Eso qué quiere decir? Necesitados de Dios. Que siempre estemos necesitando a Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados. Los cautivos sean liberados. Que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. ¿Cuántos de nosotros el Señor ha hecho una liberación tremenda? Nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Y digo que nos ha liberado de la esclavitud del pecado porque antes nos gozábamos pecando. Hoy en día, cuando el Espíritu Santo mismo de Dios nos muestra que hemos pecado, nos dolemos y buscamos de una vez ponernos en paz con Dios. Entonces nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Nos ha liberado de no ver las cosas espirituales. Antes de tener a Dios, no veíamos o generalmente no reconocíamos lo que Dios hacía en nosotros, en nuestra vida, lo que Él hacía por nosotros, pero hoy lo vemos. Ya no somos ciegos espirituales. Hoy buscamos al Dios que se adora en espíritu y en verdad. La palabra de Dios dice que Dios es espíritu y seamos atentos en esto, iglesia, estemos despiertos. Dios es espíritu y dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros no necesitamos hacernos una imagen de Dios para adorarlo. ¿Por qué? Porque Dios está en nosotros. Dios está en nosotros. Y Él quiere que seamos conscientes de eso, iglesia. Un ejemplo de lo que quiero transmitirles es
este lugar. Este es un lugar santo. ¿Pero por qué es un lugar santo? Bueno, porque lo hemos consagrado para honrar a Dios cuando nos reunimos. Pero ¿cuántas veces decimos que vamos a buscar de Dios y pensamos que buscar de Dios es ir a un determinado lugar a buscarlo porque ahí es donde Él está? Si Dios está con nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que donde estemos, Dios está ahí. Cuando no haya ningún ser humano aquí, que este local esté solo, este templo esté solo, habrán ángeles, pero Dios no está. Está en la forma en que Él ocupa todo, claro. Pero en la persona del Espíritu Santo solo está cuando hay personas llenas del Espíritu Santo. O sea, en este momento podemos decir tranquilamente, Dios está aquí con nosotros, porque está en nosotros. Nos liberó de maldiciones. ¿Saben que el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Cuántos han ido al médico y de pronto le han hecho esta pregunta? ¿Hay alguien en su casa que haya tenido cáncer? ¿Hay alguien en su casa que haya tenido diabetes? ¿O alguna enfermedad de aquellas que dicen que son hereditarias? Y claro, hay enfermedades que tienen una predisposición a ser heredadas, pero con el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz, para el que cree y acepta y recibe ese derramamiento de sangre, esa predisposición de esas enfermedades a seguir desde mi ascendencia hasta mi descendencia, la que sea, es eliminada, iglesia, porque el Señor nos liberó. Entonces podemos pararnos firmemente, tranquilamente, confiados en el poder de Dios, en la promesa de Dios, en ese derramamiento de la sangre de Cristo y decir confiadamente: si mis padres sufrieron X o Y enfermedad, yo no las voy a sufrir y mis hijos tampoco. Y esto no es retórica, iglesia, es verdad. Es verdad, porque lo dice la palabra de Dios. Así que creamos en esa libertad que nos dio el Señor. Había un profesor, y perdón por los profesores que hay aquí, los maestros, porque sé que hay varios, pero un profesor que me decía: oiga, sálgase de esa esclavitud de la religión, sálgase de esa esclavitud de Dios. A usted Dios lo tiene esclavizado. Lo triste, y oraba por él, y no sé qué haya pasado con ese profesor, y ojalá haya reconocido al Señor y esté hoy gozando de las bendiciones que hoy nosotros gozamos con el Señor. Pero me llamaba esclavo de Dios porque tenía paz, porque no era esclavo del licor,
ni de vicios. Y él tenía un hogar destruido. Y para él no había vida si no se emborrachaba los fines de semana, iglesia. Tanto que muchas veces llegaba al salón de clases oliendo a trago y me llamaba esclavo. Lo digo con respeto y con amor por ese profesor, porque lo que deseo es que hoy esté bien, muy bien. Pero es la venda que tenemos cuando no somos conscientes de Dios. Por eso la palabra nos dice que Él viene a darle vista a los ciegos. Porque es que nosotros sin Dios tenemos una venda que no nos permite ver las cosas espirituales ni la obra de Dios. Y por eso a lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno. Cuando buscar a Dios o diciéndolo en las palabras de mi profesor, la esclavitud de Dios es libertad plena. Mientras que la libertad del mundo es esclavitud completa. Amén. Y cuarto, pagó el más alto precio por nuestra redención, y nuestra redención implica salvación. Salvación. Eso quiere decir, iglesia, y es verdad, que somos eternos. Así la canción diga que nadie es eterno en el mundo. Bueno, en el mundo no somos eternos, es verdad, pero en Cristo somos eternos. Recuerdo como a alguien le escuché que decía de un par de bebecitos que estaban en el vientre de la madre, mellizos o gemelos, bueno, no sé. Y lo cierto es que le decía el uno al otro: oiga, ¿usted cree que fuera de este lugar donde estamos haya algo más? ¿Haya vida? Y le decía el otro: no, ¿qué va a creer esas cosas bobadas? El mundo es este y aquí estamos y no hay más. Y le decía el otro: no, pero mire que yo sí creo que de pronto se pueda respirar por la nariz y que de pronto se pueda comer por la boca y que de pronto hayan como muchos colores. Y el otro le dice: usted sí, lo que va a creer. No, esto aquí no hay más. Y así nos pasa a nosotros, mis hermanos. Muchos les pasa como ese bebecito que cree que esto es todo y que más allá no hay nada. Eso es como este mundo. ¿Saben qué es, hermanos? Como una jaula. ¿Sí han visto esos pajaritos en la jaula, cierto? Triste. A mí me parece triste ver esos avecitas ahí en una jaula, por bonitos que sean y por mucho que adornen, pero me parece triste un pajarito en una jaula. Pero este mundo es una jaula y nosotros somos como esos pajaritos. Y mira que nos acostumbramos, el avecito ese se acostumbra tanto a la jaula, porque ahí tiene comidita, ahí duerme, ahí se divierte, bueno, hace cositas y listo, y todo, y le abren la puerta de la jaula y no se va, porque le da miedo lo que hay más allá. Y a veces pasan días, semanas y hasta meses
Les dejan la jaula abierta y no se van. De pronto algún día salen y se van y regresan los primeros días y después no vuelven. Mis hermanos, la eternidad existe y el Señor nos está esperando. Y el Señor nos quiere llevar con Él y Él quiere estar con nosotros. Por eso derramó su sangre para redimirnos. Por eso derramó su sangre para perdonar nuestros pecados, para reconciliarnos, para liberarnos y para salvarnos, iglesia. Por eso lo hizo. Y quiero terminar leyendo Colosenses capítulo 1, versículos 19 al 20. Colosenses 1, 19 al 20. Dice la palabra: pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Amén y amén. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor.